bueno, vamos a comenzar con el tema de esta semana. Vamos a hablar lo que viene siendo, les comentaba, de los puntos de cultura cívica y cultura jurídica. ¿Qué nos dice cada uno de ellos? Nos dice que en cultura cívica, en la última década del siglo XX, las consideraciones sobre la cultura política condujeron a la cuestión democrática. Debido a ello, el surgimiento y la consolidación de los estudios sobre la cultura cívica y la calidad democrática conservan un vínculo fuerte con los planteamientos teóricos y metodológicos de la cultura política. El origen del concepto de cultura cívica mantiene estrecha relación a un tipo particular de cultura política, caracterizada principalmente por el interés de los ciudadanos en participar en el sistema político y por el grado de confianza que existe entre los individuos que forman una comunidad política. Bueno, hemos visto ya muy recientemente y también ya de unos años atrás que a la sociedad se le pide esa participación política, el que se acerque y conozca más de lo que viene siendo esa parte del sistema político, el cómo funciona, el qué conlleva estar cerca del sistema político, el qué beneficios te da también al momento de conocer tu sistema político. No solamente es cuando estamos en fechas de elecciones, decir, oye, me voy a acercar porque voy a llevar a cabo lo que viene siendo mi voto. Voy a hacer derecho que tengo a eso sobre votar de quién va a gobernarnos, de quién va a estar a cargo del municipio donde yo vivo. No solamente es eso, es también conocer el cómo funciona el sistema político, de qué están encargados cada persona que está en un sistema político, qué derechos tengo para conocerlo, qué puedo exigir, y las personas que están dentro de ese sistema político, también hasta qué cierto punto ellos pueden llevar a cabo lo que nos dicen, de la idea de esta parte de hacer una cultura cívica. Aparte de eso, también es conocer solamente toda esa parte de la cultura y esas partes importantes, como nos menciona aquí, del sistema político. Algunos de los autores que ya hemos visto, Gabriel Altman y Sidney Verba, ellos nos mencionan que la cultura cívica la comprendemos como el modo en el que, desde un punto de vista normativo, deberían actuar las y los ciudadanos en una democracia y en un régimen político dados, esperando que el ciudadano democrático sea parte activa de la política y se sienta implicado en ella. La cultura cívica tiene dos grandes componentes. Aquí nos menciona que el primero se refiere a la participación activa en la política y el segundo está relacionado con su actuación en el marco del respeto de la ley. Nos dice que una aproximación al concepto de cultura cívica es que el conocimiento y la valoración positiva, la capacidad y la voluntad de los ciudadanos para disfrutar de los derechos y cumplir con las obligaciones que supone la condición ciudadana. Aquí más o menos nos empieza a dar ya una idea de cómo ven ellos ese concepto de cultura cívica. Recuérdense que el punto final de esta clase, de estas sesiones que vamos a tener, es llegar o poder formar un concepto de lo que viene siendo cultura legal. Por eso tenemos que ver estos puntos tan importantes que nos menciona el libro, que ya vemos que es cultura cívica en este momento. Vamos a ver también lo que viene siendo cultura jurídica, para poder nosotros llegar a ese punto de qué viene siendo cultura legal. Aquí nos aproxima un poco los que nos mencionaba de la cultura cívica, donde nos dice que es la voluntad de los ciudadanos para disfrutar de los derechos que tenemos. Recuerden que también tenemos obligaciones, las cuales tenemos que llevar a cabo y respetar también lo que viene siendo el marco legal. Todo eso, tener esa cultura de respetar los derechos de los demás, llevar a cabo nuestras obligaciones y respetar nuestras leyes. Eso nos va a llevar a lo que viene siendo una muy buena cultura cívica. Y nos dice el autor Rubén García que toda cultura cívica contiene un conjunto de deberes, valores y señas de identidad que, si son asumidos efectivamente por los ciudadanos, favorece la cohesión social y la vinculación de los individuos con el Estado.
¿Qué se refiere con cohesión social? Dice que se refiere al grado de integración de la ciudadanía a su comunidad. Cuanto más unida, solidaria y cohesionada esté esa sociedad, la convivencia entre sus miembros será mucho más armónica y la democracia funcionará mejor. Por eso nos piden que tengamos más cohesión social, que a veces también podemos decir que seamos más empáticos, que entendamos a los miembros a los cuales en la sociedad en la que convivimos, en la que estamos, ahí esa nos va a llevar a una buena convivencia y eso va a hacer que el Estado, el gobierno, la democracia, como lo mencioné aquí, a un mejor funcionamiento. Seguimos con Almond y con Verba. Ellos nos dicen que la cultura cívica combina los roles de activo y pasivo. Con esto se refieren a que hay ciudadanos más sensibles que otros en la vida pública, como los hay más dispuestos a asumir responsabilidades. El ciudadano informado, comprometido, racional y activo se encuentra con más frecuencia en las democracias que tienen éxito que en aquellas otras que no las tienen. Por eso a veces vemos que la gente no es muy apegada, no tiene ese interés al momento de que te dice, conoce tu sistema político, conoce también tus leyes, conoce el marco legal en el cual estás dentro. Y si no lo conocen, pues no se tiene ese buen funcionamiento. Cuando estamos informados, cuando realmente nos comprometemos a conocer parte de nuestro gobierno, eso nos va a llevar a un buen funcionamiento, nos va a llevar a un buen éxito en las situaciones que cuando antes desconocíamos y ahora vamos a conocer, vamos a saber cómo funcionan todas esas partes. Por eso que nos dicen que un ciudadano informado, comprometido, racional y activo, se encuentra en democracias que tienen más éxito. En cultura jurídica nos dice que a partir de los años 60 del siglo XX el concepto de cultura jurídica comenzó a ser discutido en Estados Unidos e Italia. La cultura jurídica también adquirió presencia en diversos ámbitos de estudio del derecho, entre estos la sociología del derecho, la teoría del derecho y el derecho comparado. Recuerden que nuestro derecho mexicano, siempre está comparándose con otros derechos, como lo decían aquí, que ellos empezaban en Estados Unidos e Italia. Nosotros, como nuestro gobierno, nuestras leyes también empiezan a compararse con las leyes de otros países para ver a qué podemos llegar a parecernos o qué situaciones podemos llegar a tomar en cuenta que viven otros países para nosotros estar preparados y poder tenerlo dentro del marco legal. Si hay una situación que en otro país se presenta, pero que aquí en nuestro país, en México, no se ha presentado, no se tiene idea, por eso hay que ver voltear a otros países y ver cómo han solucionado esas situaciones, cómo van adelantados y cómo ellos los han enmarcado dentro de la ley. Por eso existe mucho lo que viene siendo el derecho comparado. El concepto menciona aquí que de cultura jurídica nos dice que es un conjunto de conocimientos y percepciones que tienen una determinada población sobre las bases del derecho, sus ramas, principios filosóficos, proceso histórico, doctrina y legislación positiva. Lawrence Friedman, él definió la cultura jurídica como una interpretación del derecho y sus instituciones. A su vez distinguió dos tipos de cultura jurídica. Él nos menciona que existe la cultura jurídica interna y la cultura jurídica externa. La interna nos dice que lo entiende como las creencias, las opiniones y las expectativas de aquellas personas que consideran operadores del sistema jurídico, los abogados, los jueces y los magistrados. Y en la cultura jurídica externa nos dice que son las creencias, expectativas y las opiniones del común de los ciudadanos respecto al derecho. Entonces aquí nos mencionan que los abogados, los jueces y los magistrados son los más preparados o son los que más entienden esta parte de la cultura jurídica, tomando en cuenta las creencias y las opiniones de los demás, mientras que en la externa, los ciudadanos que no están preparados o no tienen los conocimientos del derecho, ellos muestran esas creencias, dan sus opiniones y les repito que eso es lo que los operadores del sistema jurídico toman en cuenta
para poder tener una buena cultura jurídica, para poder tener dentro de ese marco legal las situaciones que puedan presentarse. Para Giovanni Tarello, nos dice que un reconocido abogado y masón definió la cultura jurídica como el conjunto de las técnicas expositivas y de las técnicas interpretativas de los que se ocupan del derecho y del conjunto de las ideologías referentes de la función del derecho, en el conjunto de las doctrinas y de los sistemas conceptuales elaborados por los juristas con el fin de unificar y o generalizar nociones y prescripciones esparcidas en varios textos normativos. El conjunto de las interpretaciones suministradas, sobre todo por los operadores jurídicos relacionados con la aplicación considerada correcta de textos normativos y el conjunto de modelos de accionamiento utilizados por los juristas, tanto en función doctrinal como jurisprudencial. Esto es, todos aquellos procedimientos discursivos que tienden a llevar de una premisa jurídica a una conclusión, permitiendo técnicas estandarizadas para formular y justificar decisiones y para suscitar un asentamiento, para hacerlos una práctica. Recuerden que la jurisprudencia se basa en las situaciones en las que a lo mejor no está todavía muy dentro de la ley, pues algo que no se tenía pensado que pudiera presentarse y tome en cuenta procedimientos anteriores y ve o tiene la idea de que son muy parecidos a otras situaciones que ya se tomó una decisión jurídica, como lo dice aquí. Entonces empieza a estudiarlo para ver cómo poder tomar esa decisión jurídica y decir, oye, esta situación, la situación A, se parece mucho o algo parecido a esta nueva situación B que se está presentando. Vamos a ver qué tanto es para apoyarnos en la situación de cómo se dio fin a la situación A y poder darle fin a la situación B. Por eso nos dice y nos menciona aquí esta parte de la situación jurisprudencial. En la cultura jurídica, desde la propuesta teórica de Tarello, la cultura de la legalidad es la aceptación de las leyes por parte de los ciudadanos. De ello se desprende que la cultura de la legalidad también expresa la aceptación jurídica por parte de todos los ciudadanos a las leyes previamente escritas y al menos de un mínimo de voluntad para ser respetadas por la sociedad. El eje articulador entre cultura jurídica y cultura de la legalidad es la transformación de conductas frente a la ley, desde el ciudadano común que transgrede con frecuencia ordenamientos que podrían considerarse de poca importancia, como los reglamentos de tránsito, hasta el funcionario de alto nivel que falta su deber constitucional de hacer cumplir las leyes y los reglamentos. En todos los casos, la cultura de la legalidad se refiere a la trascendencia de esas acciones. Entonces vamos a ver que al momento de que algo se hace cultura, como nos menciona aquí, dice que desde un ciudadano que transgrede con frecuencia ordenamientos, hay veces ciudadanos que no tienen el conocimiento de que están transgrediendo, de que están teniendo una falta administrativa. Podemos dar un ejemplo que no sabe que él está así siendo parte de alguna falta ante uno de los reglamentos. Por eso es muy importante tener esa cultura, el conocer el cómo el gobierno, el Estado nos rige, para no caer en esa parte de yo no conocía, yo no sabía. Por eso se nos invita a tener esa cultura legal, el conocer nuestras leyes, el acercarnos cuando no se tenga el conocimiento y no caer en esas partes de que yo no sabía que estaba transgrediendo alguna ley, algún reglamento, ¿sale? Y bueno, esta es una de la parte que veíamos para el tema de esta semana.